El amor de una madre es uno de los lazos más poderosos y profundos que existen. Es un amor incondicional, sacrificial y dispuesto a darlo todo, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Desde tiempos bíblicos, la figura de la madre ha sido un símbolo de fortaleza, perseverancia y fe. Pero, ¿qué sucede cuando una madre enfrenta una prueba que parece más allá de sus fuerzas? ¿Hasta dónde puede llegar una madre para salvar a su hijo? El relato de la mujer tsunamita es un claro ejemplo de cómo el amor maternal, cuando se une a la fe en Dios, puede lograr lo imposible. La historia de esta madre nos muestra que, incluso frente a la muerte, una madre no pierde la esperanza y no se rinde. Como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré a vosotros. Isaías 66:13. Este versículo nos da una idea del carácter divino reflejado en el amor de una madre. Dios, en su infinita bondad, compara su amor y cuidado con el consuelo y protección que una madre brinda a su hijo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus hijos? ¿Qué harías si los ves en peligro o enfrentando una situación imposible? ¿Alguna vez has sentido que tu amor y fe fueron probados al límite? ¿Quién era la tsunamita? La mujer tsunamita es mencionada en el libro de Segundo Reyes, capítulo 4. No conocemos su nombre, pero sabemos que vivía en la región de Sunem, en el territorio de Isaacar, al norte de Israel. La Biblia la describe como una mujer rica, 2 Reyes 4:8, lo que significa que tenía una posición acomodada, pero no se jactaba de ello. Al contrario, es un ejemplo de hospitalidad y humildad. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. 2 Reyes 4:8. La tsunamita no solo tenía recursos materiales, sino que también tenía un corazón generoso. Vemos en ella un espíritu que reconoce la presencia de Dios en la vida del profeta Eliseo y que no duda en servir. Este es un punto clave. Su hospitalidad abre la puerta a una bendición que jamás imaginó. Eliseo, sucesor del profeta Elías, recorría el territorio de Israel como siervo de Dios. Cada vez que pasaba por Sunem, la mujer lo recibía en su casa, no solo ofreciéndole comida, sino incluso construyendo un pequeño aposento para que descansara allí cada vez que visitaba su ciudad. Este gesto muestra su respeto profundo por las cosas de Dios y su fe en que Eliseo era un hombre de Dios. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él». 2 Reyes 4:9-10. Eliseo, agradecido por su hospitalidad, quiso devolverle el favor con una bendición. A pesar de que ella no pidió nada a cambio, Eliseo profetizó que tendría un hijo. Un milagro para esta mujer que hasta entonces era estéril. El hecho de que la mujer tsunamita no había tenido hijos era significativo en el contexto de la época, pues la descendencia era considerada una bendición de Dios y la continuidad del linaje familiar. A pesar de su aparente satisfacción con su vida, Dios tenía un plan mayor para ella, y lo hace a través de Eliseo. Él dijo: «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giezi respondió: «He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo». Entonces dijo: «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: «El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». 2 Reyes 4:14-16. Este es un momento crucial en la historia. Aunque la tsunamita parecía no tener aspiraciones de ser madre, Dios conocía los deseos más profundos de su corazón. Su incredulidad inicial frente a la promesa, «No hagas burla de tu sierva», refleja su sorpresa y tal vez el temor de ser decepcionada, pero aún así, la promesa se cumple. Antes de entrar en el momento de la tragedia, es importante recordar que el hijo de la tsunamita fue un regalo milagroso de Dios. Eliseo, el profeta de Dios, había profetizado que, a pesar de su avanzada edad y la aparente esterilidad de su marido, ella tendría un hijo. Esta promesa se cumplió, y el niño creció sano bajo los cuidados amorosos de su madre.
El hecho de que este niño fuera un milagro hace que la tragedia que sigue sea aún más desgarradora. Y dijo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. 2 Reyes 4, 16, 17. Un día, como cualquier otro, el hijo de la sunamita salió al campo para acompañar a su padre. Pero de repente empezó a quejarse de un dolor en la cabeza. El padre, preocupado, envió al niño de vuelta con su madre. Y aquí es donde el drama emocional alcanza su pico. La madre, en medio de su amor y desesperación, sostuvo a su hijo en sus rodillas, pero el dolor no cesaba. Al mediodía, el niño falleció en los brazos de su madre. Y saliendo él a donde estaba su padre, a los segadores, dijo a su padre: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Y el padre dijo a un criado: «Llévalo a su madre». Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, y murió. 2 Reyes 4, 18 a 20. Este momento de la historia es impactante, porque lo que parecía ser una simple dolencia se transforma rápidamente en una tragedia. La sunamita, quien había recibido a su hijo como un milagro, ahora lo ve morir en sus brazos. Aquí puedes hacer una pausa para enfatizar el dolor desgarrador de perder a un hijo, algo que muchos pueden identificar como uno de los peores miedos de cualquier padre o madre. El dolor que siente la sunamita es inimaginable, pero lo que la distingue es que, en lugar de caer en la desesperación total, actúa con calma y determinación. Esta reacción es clave para mostrar su fe profunda. Aunque el dolor es evidente, no pierde el control ni se abandona al sufrimiento. Su primera reacción es llevar a su hijo a la habitación donde Eliseo había descansado anteriormente, y lo coloca en la cama del profeta. Este gesto es más que una simple acción física, es un acto simbólico de fe. La sunamita cree que el hombre de Dios tiene la autoridad para intervenir, y con este movimiento demuestra que la esperanza aún no está perdida. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. 2 Reyes 4:21. Aquí puedes detenerte a reflexionar sobre cómo el amor de una madre, combinado con su fe, la lleva a tomar una decisión que desafía la lógica. La sunamita se rehúsa a aceptar la muerte como el final. Esto puede resonar con la audiencia moderna, especialmente con aquellos que han enfrentado situaciones desesperadas pero no se han rendido. Lo que sigue es extraordinario. En lugar de rendirse al dolor y la tristeza, la sunamita decide actuar de inmediato. Ella no entra en duelo, ni comparte su dolor con su esposo o los sirvientes. En su lugar, le pide a su esposo que le prepare un asno para poder viajar rápidamente a buscar a Eliseo, sin revelar que su hijo ha muerto. Este es otro ejemplo del enfoque y determinación de la sunamita. Sabe lo que tiene que hacer, y no quiere perder tiempo en explicaciones o en el ritual de la lamentación. Llamando a su marido le dijo: «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Y él dijo: «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo». Y ella respondió: «Paz». 2 Reyes 4:22 a 23. Esta respuesta es clave: paz o está bien, dependiendo de la traducción. A pesar de lo que está pasando, ella mantiene una paz interior que proviene de su fe. Es un momento impactante que muestra cómo su confianza en Dios la sostiene incluso en medio de la crisis más grande de su vida. Después de la muerte de su hijo, lo que podría haber sido un momento de total desesperación para la sunamita se convierte en una manifestación poderosa de su fe. A diferencia de lo que muchos esperarían, la sunamita no entra en pánico ni se rinde al dolor. En su lugar, toma una decisión extraordinaria. Busca la ayuda de Eliseo, el hombre de Dios, convencida de que él puede intervenir de alguna manera. Es en este momento que vemos la profundidad de su fe, una fe que desafía las circunstancias más oscuras. A pesar de la muerte de su hijo, ella sigue creyendo que Dios puede hacer lo imposible. No solo no se queda llorando, sino que actúa de inmediato. En un acto de fe, lleva a su hijo muerto a la habitación que había preparado para Eliseo en visitas anteriores, como si este lugar tuviera un significado especial, un lugar donde el poder de Dios podía manifestarse.
Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. 2 Reyes 4:21. Este versículo es clave porque muestra que la sunamita no ve la muerte como el final. Para ella, la muerte de su hijo es solo una prueba, y su confianza en Dios a través de Eliseo es tan fuerte que ni siquiera se lo comunica a su esposo. En lugar de perder el tiempo lamentándose, la sunamita toma la iniciativa. Y esto es una lección poderosa para todos los que enfrentan circunstancias imposibles. Determinación inquebrantable. El viaje para encontrar a Eliseo. La sunamita no solo deposita a su hijo muerto en la cama de Eliseo, sino que inmediatamente pide que le preparen un asno para emprender un viaje rápido hacia donde se encuentra el profeta. Este acto muestra una fe que no se queda estancada, sino que se mueve con firmeza hacia la solución. A pesar de lo que acaba de suceder, la sunamita no comparte su dolor con su esposo, ni le explica lo que ha pasado. Su única respuesta cuando su marido le pregunta ¿por qué va a ver al profeta? Es paz. Llamando a su marido le dijo: «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Y él dijo: «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo». Y ella respondió: «Paz». 2 Reyes 4:22-23. La palabra paz aquí tiene un significado profundo. A pesar de que acaba de perder a su hijo, la sunamita mantiene una paz interior. Esta paz no proviene de las circunstancias, sino de su confianza inquebrantable en que Dios tiene el poder de restaurar la vida. Esto es lo que la audiencia debe comprender. Cuando nuestras vidas parecen estar en caos, cuando todo parece perdido, la paz que proviene de la fe puede sostenernos y guiarnos hacia un milagro. El encuentro con Eliseo, una petición audaz. Después de un largo viaje, la sunamita finalmente llega a donde se encuentra Eliseo. El profeta, al verla desde lejos, envía a su siervo Giesi a preguntarle si todo está bien, con su familia y con su hijo. Pero la sunamita, en su determinación de llegar directamente a Eliseo, simplemente responde nuevamente: «Paz». Y acercándose ella al varón de Dios al monte Carmelo, él se acercó a ella y le dijo: «¿Va todo bien contigo, con tu esposo y con tu hijo?» Y ella respondió: «Bien». 2 Reyes 4:25-26. Aunque su hijo está muerto, la sunamita no pierde su enfoque. No va a perder tiempo en explicaciones. Sabe que el único que puede ayudarla es Eliseo. Su fe y su resolución son tan fuertes que no admite otra realidad más que la intervención divina. Solo cuando llega a los pies del profeta Eliseo, rompe su silencio y revela el dolor que ha estado cargando, mostrando una mezcla de angustia y fe inquebrantable. ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? 2 Reyes 4:28. Este momento es clave porque revela la vulnerabilidad de la sunamita. Ella no pidió este hijo, pero lo recibió como un milagro. Ahora, al ver que el regalo que Dios le había dado le fue quitado, confronta a Eliseo con una pregunta que no es de reproche, sino de profunda desesperación. ¿Por qué me ha pasado esto? Sin embargo, incluso en su dolor, la sunamita nunca perdió la esperanza de que algo pudiera hacerse. Cuando Eliseo escucha las palabras de la sunamita y se da cuenta de la gravedad de la situación, inmediatamente envía a su siervo Giesi con su báculo, dándole instrucciones para que lo ponga sobre el rostro del niño muerto. Este báculo representa la autoridad y el poder de Dios, algo que Eliseo había usado en otras ocasiones para realizar milagros. Sin embargo, cuando Giesi llega y sigue las instrucciones, nada sucede. El niño sigue muerto, sin señales de vida. Dijo entonces Eliseo a Giesi: «Ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se volvió para encontrar a Eliseo, y le dijo diciendo: «El niño no despierta». 2 Reyes 4:29-31. Este primer intento fallido es significativo. Nos muestra que el poder de Dios no se manifiesta simplemente a través de objetos o rituales automáticos.
Dios no responde a la fórmula de poner el báculo sobre el niño. Él está buscando algo más profundo, la fe y la intervención directa de su siervo Eliseo. Este es un momento de enseñanza para la audiencia, mostrando que el verdadero milagro no siempre llega de la manera que esperamos, y que a veces Dios tiene un propósito más allá de lo inmediato. Ante el fracaso del intento de Giesi, Eliseo decide actuar él mismo. Acompañado por la tsunamita, regresa a la casa y sube solo a la habitación donde yace el niño. Este es un momento crucial en la historia, donde Eliseo no confía únicamente en medios externos, sino que se enfrenta directamente a la situación a través de la oración y la intercesión. Entró él entonces, y cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. 2 Reyes 4:33. Eliseo ora con fervor a Dios, buscando una intervención directa del cielo. Este es un recordatorio importante de que, en situaciones desesperadas, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en oración. Eliseo no trata de resolver el problema con sus propios medios, sino que depende totalmente de la intervención divina. Aquí puedes hacer una pausa para reflexionar con tu audiencia sobre el poder de la oración y la necesidad de confiar en Dios cuando enfrentamos desafíos imposibles. Después de orar, Eliseo se inclina sobre el cuerpo del niño, colocándose sobre él, con su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Este acto físico es simbólico. Es una transferencia de vida y poder a través de la oración. El cuerpo del niño comienza a calentarse, una señal de que algo está ocurriendo. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. 2 Reyes 4:34. El calor es un signo de esperanza. Aún no hay vida completa, pero el proceso ha comenzado. Eliseo no se da por vencido. Se levanta, camina por la casa y luego vuelve a inclinarse sobre el niño, orando fervientemente y persistiendo en su intercesión. Volviéndose luego, se paseaba por la casa una y otra vez, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. 2 Reyes 4:35. El niño estornuda 7 veces, un número bíblicamente significativo que representa la perfección y la plenitud. Finalmente, el niño abre los ojos. El milagro ha sucedido. Eliseo, con la ayuda de Dios, ha resucitado al hijo de la tsunamita. Este momento es el clímax de la historia y representa la culminación de la fe inquebrantable de la madre y la intervención directa de Dios. Aquí puedes reflexionar con la audiencia sobre el poder de Dios para resucitar no solo físicamente, sino también espiritualmente a aquellos que están muertos en sus situaciones o circunstancias. Después de que el niño revive, Eliseo llama a Giesi y le pide que busque a la tsunamita. Este momento de reunión es emotivo y poderoso. El hijo que estuvo muerto, ahora es devuelto a su madre sano y salvo. Este es un ejemplo perfecto del poder restaurador de Dios. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: «Llama a esta tsunamita». Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: «Toma tu hijo». Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó su hijo y salió. 2 Reyes 4:36-37. La reacción de la tsunamita al recibir a su hijo es de profunda gratitud. Ella se inclina a los pies de Eliseo, no solo como una muestra de respeto hacia el profeta, sino como un acto de adoración y agradecimiento a Dios, quien le ha devuelto lo que pensaba que estaba perdido para siempre. La restauración de su hijo es un símbolo de la restauración total que Dios puede traer a nuestras vidas cuando todo parece perdido. Lecciones para las madres de hoy. La fe de la tsunamita como modelo a seguir. Una madre que no se rinde. La fortaleza emocional en tiempos de crisis. La historia de la tsunamita nos ofrece una lección poderosa sobre la determinación y resiliencia que las madres deben tener en tiempos de crisis. En lugar de rendirse al dolor y la desesperación por la pérdida de su hijo, la tsunamita decide actuar con una fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que las madres, al igual que la tsunamita, son a menudo las columnas de fe y fortaleza en sus hogares. No se dejan vencer por las dificultades, sino que buscan soluciones activamente,
con la certeza de que Dios puede obrar incluso en las situaciones más imposibles. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Este versículo refleja la actitud de la tsunamita. Ella no se apoyó en su entendimiento humano, que le hubiera dicho que todo estaba perdido, sino que confió completamente en el poder de Dios. Las madres de hoy enfrentan múltiples desafíos: enfermedades, problemas económicos, tensiones familiares, pero la historia de la tsunamita les enseña a confiar en Dios más allá de lo que pueden ver con sus propios ojos. La importancia de la fe activa, la acción de la tsunamita como ejemplo de oración en movimiento. La tsunamita no solo tenía fe, sino que su fe la llevó a actuar. Después de la muerte de su hijo, en lugar de quedarse en casa llorando o lamentándose, decide buscar a Eliseo. Este es un gran ejemplo de lo que se llama fe activa. No es suficiente tener una creencia abstracta en Dios. Esa fe debe llevar a las madres a tomar acciones que reflejen su confianza en el Señor. Para la tsunamita, buscar a Eliseo fue una expresión de esa fe, y las madres de hoy también pueden expresar su fe a través de la oración, la búsqueda de consejo sabio y la intervención divina. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. Este versículo es clave para entender el papel de la tsunamita como un modelo de fe. Ella no solo confía en Dios de manera pasiva, sino que pone su fe en acción, algo que las madres de hoy pueden hacer también. A través de sus decisiones y acciones, las madres pueden reflejar una confianza profunda en Dios, mostrando a sus hijos y a sus familias que la fe no es solo palabras, sino también obras. Lecciones para las madres de hoy. La fe de la tsunamita como modelo a seguir, una madre que no se rinde. La fortaleza emocional en tiempos de crisis. La historia de la tsunamita nos ofrece una lección poderosa sobre la determinación y resiliencia que las madres deben tener en tiempos de crisis. En lugar de rendirse al dolor y la desesperación por la pérdida de su hijo, la tsunamita decide actuar con una fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que las madres, al igual que la tsunamita, son a menudo las columnas de fe y fortaleza en sus hogares. No se dejan vencer por las dificultades, sino que buscan soluciones activamente, con la certeza de que Dios puede obrar incluso en las situaciones más imposibles. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Este versículo refleja la actitud de la tsunamita. Ella no se apoyó en su entendimiento humano, que le hubiera dicho que todo estaba perdido, sino que confió completamente en el poder de Dios. Las madres de hoy enfrentan múltiples desafíos: enfermedades, problemas económicos, tensiones familiares, pero la historia de la tsunamita les enseña a confiar en Dios, más allá de lo que pueden ver con sus propios ojos. La importancia de la fe activa. La acción de la tsunamita como ejemplo de oración en movimiento. La tsunamita no solo tenía fe, sino que su fe la llevó a actuar. Después de la muerte de su hijo, en lugar de quedarse en casa llorando o lamentándose, decide buscar a Eliseo. Este es un gran ejemplo de lo que se llama fe activa. No es suficiente tener una creencia abstracta en Dios. Esa fe debe llevar a las madres a tomar acciones que reflejen su confianza en el Señor. Para la tsunamita, buscar a Eliseo fue una expresión de esa fe, y las madres de hoy también pueden expresar su fe a través de la oración, la búsqueda de consejo sabio y la intervención divina. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. Este versículo es clave para entender el papel de la tsunamita como un modelo de fe. Ella no solo confía en Dios de manera pasiva, sino que pone su fe en acción, algo que las madres de hoy pueden hacer también. A través de sus decisiones y acciones, las madres pueden reflejar una confianza profunda en Dios, mostrando a sus hijos y a sus familias que la fe no es solo palabras, sino también obras. El legado de la fe, que nos enseña la historia de la tsunamita sobre la confianza en Dios. Fe inquebrantable frente a lo imposible. La historia de la mujer tsunamita es, en esencia, un testimonio de una fe que desafía lo imposible. Desde el momento en que su hijo muere, la tsunamita no se deja consumir por la desesperación. Su respuesta inmediata es buscar al hombre de Dios, Eliseo,
porque ella cree firmemente que, a través de él, Dios tiene el poder de devolver la vida. Este tipo de fe es notable por su tenacidad y convicción, aun cuando todas las señales externas indican que no hay esperanza. Porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Este versículo resume perfectamente la actitud de la tsunamita. Aunque las circunstancias apuntaban a una tragedia irreversible, ella se negó a aceptar la muerte de su hijo como el final. No se dejó guiar por lo que veía con sus ojos, sino por su creencia en el poder y la misericordia de Dios. Este es un legado de fe para todos los creyentes, que nos recuerda que nuestra fe debe ir más allá de lo que parece posible. La fe que se manifiesta en acción. Una de las lecciones más poderosas que nos deja la historia de la tsunamita es que la verdadera fe siempre se manifiesta en acción. La tsunamita no se quedó inactiva en su dolor. Ella buscó la intervención divina con rapidez y decisión. Incluso cuando su esposo le preguntó por qué iba a ver a Eliseo, ella simplemente respondió, paz. Su fe la impulsó a moverse, sabiendo que el hombre de Dios tenía una respuesta, aun cuando no entendía completamente el plan de Dios en ese momento. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Este versículo subraya que la fe verdadera se refleja en nuestras acciones. La tsunamita no solo tenía confianza en que Dios podía obrar, sino que esa fe la llevó a tomar medidas inmediatas para buscar ayuda. De esta forma, nos enseña que la fe no es pasiva, sino una fuerza que nos impulsa a actuar y a buscar a Dios en medio de nuestras circunstancias. La confianza en Dios, aun cuando no entendemos el porqué a lo largo de su historia, la tsunamita muestra una fe que no se ve sacudida por la falta de entendimiento. No se nos da ningún indicio de que ella comprendiera por qué su hijo había muerto después de haber sido un regalo milagroso de Dios. Sin embargo, ella no cuestiona a Dios ni se deja vencer por la frustración. En cambio, confía en que hay un propósito mayor, aunque no lo pueda ver en ese momento. Este es un aspecto profundo de la fe que muchas veces es difícil de alcanzar. Confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan.